Bueno, después de 2 semanas nos reunimos. La semana pasada no nos reunimos porque fue el Día del Padre, ¿no? Espero que lo hayan pasado bonito y hayan disfrutado todos. El domingo anterior al Día del Padre, nosotros estábamos hablando sobre, yo les dije así, comencé diciendo, es un tema en el que el cristiano vive constantemente reflexionando, ¿no? Que era el significado ¿de qué? De la cruz, ¿verdad? De la cruz de Cristo. Nosotros tenemos como símbolo aquí en la pared colgada la cruz en el centro de todo, porque nuestras vidas, está como un símbolo de que nuestras vidas y todo lo que hacemos siempre tiene que estar siendo reflexionado a través de la cruz de Cristo, ¿no? Vimos algunas cosas, como que siempre que vemos una cruz, recordamos nuestra condición, ¿no? Cómo somos nosotros delante de Dios. Sabemos de que todos nosotros tenemos un concepto de moral. Todos nosotros tenemos un concepto de lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? La sociedad tiene un concepto que está cambiando sobre lo que está bien y lo que está mal. Pero si nosotros entendemos de que el creador de la vida es Dios, y entendemos de que como creador Él sabe cómo funciona o cómo debería funcionar la vida en la tierra y todo eso, nuestra central de referencia de lo que está bien, de lo que está mal, es Dios, ¿no? En las culturas, en la historia de la humanidad, nosotros vemos de que hay diferencias, tal vez no hay un consenso mundial en lo que, o un consenso absoluto de lo que está bien y lo que está mal, pero sí hay un sentido de que existe algo bueno y que existe algo malo. Esos conceptos están en el interior del ser humano. El ser humano reconoce que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. En todas las culturas matar es malo, en todas las culturas mentir es malo, en todas las culturas robar es malo, ser desleal es malo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso evidencia de que, como dice la Biblia, de que puso un sentido de una conciencia espiritual en todos nosotros los hombres, ¿no? Sin embargo, nosotros como seres humanos estamos afectados por el pecado, ¿no? Todos nosotros tenemos la tendencia natural a elegir el mal, ¿no? Incluso cuando el ser humano quiere hacer cosas buenas, por ejemplo, el avance de la tecnología, o el avance de la ciencia, el avance de muchas cosas. El ser humano a veces tiene intenciones buenas de querer hacer las cosas bien, pero el resultado es que el planeta, ¿cómo está? ¿Qué tanto el ser humano ha afectado el medio ambiente por sus buenas intenciones, ¿no? Si bien el ser humano ha querido hacer cosas buenas, siempre las cosas buenas están manchadas con un poquito del pecado que hay en nosotros. No sé si a ustedes les ha pasado de que han querido hacer algo bueno y todo salió mal y terminaron lastimando a alguien. Sus intenciones eran las mejores, pero de pronto todo salió mal y fue mal interpretado, ¿no? Y de pronto algo que nunca quisimos que ocurra, ¿no? Que es herir, lastimar, ofender o X consecuencia que no medimos. Y eso habla de que nosotros tenemos esa tendencia a equivocarnos, somos humanos, tenemos esa tendencia al mal, ¿no? Y eso nos recuerda a la cruz, ¿no? De que nosotros estamos manchados por el pecado y que necesitamos de Jesús. Necesitamos de Jesús como una referencia de vida, necesitamos de Jesús como un modelo a seguir y también necesitamos a Jesús como un sustituto por nuestros pecados. ¿Se acuerdan de que el pueblo de Israel, durante la época de la ley, Dios mandó, ¿se acuerdan?, a hacer sacrificios? Y había un sacerdote, y el sacerdote ofrecía un sacrificio a Dios que era un carnero, que en ese carnero tenía que ser un cordero, dije carnero, ¿no? Es cordero, sin manchas, y que ese sacrificio era en expiación por los pecados del pueblo, ¿sí? Pero a través de Jesús nosotros no tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque Él se ofreció para pagar nuestras culpas. Entonces, eso es lo que nos recuerda la cruz, de que nosotros somos seres malos, pecadores, que a veces queremos hacer las cosas bien y nos salen mal, que a veces tenemos relativamente buenas intenciones, pero no podemos medir las consecuencias.
pero Cristo se ofreció a que nosotros no tengamos que pagar por nuestra culpa, sino que la pagó ¿quién? Cristo, ¿no? Y eso nos llena de alegría, eso nos llena de gratitud, eso realmente nos hace sentir muy amados por Dios, al pensar de que Él quiso sufrir para que nosotros no tengamos que hacerlo. Y a través de Él tenemos esperanza, tenemos una nueva vida, podemos acceder a Dios, sabemos que la vida no termina con la muerte, sino que todos somos eternos, y a través de Jesús nosotros podemos tener acceso a Dios por la eternidad. Y de gracia. Solamente porque a Dios le plació ser misericordioso, ser bueno con nosotros. Eso es lo que hablábamos la semana pasada. Antes éramos enemigos de Dios y ahora podemos sentarnos a la mesa de Dios. Podemos ser llamados sus hijos, podemos disfrutar de sus bendiciones, de sus consejos, de su guía, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy yo quería leer un pasaje que está en Marcos 12:38. Vamos a leer del versículo 38 al versículo 44. Es un pasaje bastante conocido. ¿Son cuántos versículos? Del 38 al 44. ¿6 versículos? Para el botella challenge. Ya, voy a leer. Dice: Jesús acusa a los escribas. Dice: en su enseñanza también les decía: cuídense de los escribas, porque les gusta pasearse con ropas largas y les encanta que los saluden en las plazas y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas y ocupar los mejores asientos en las cenas. Además, se apoderan de los bienes de las viudas y luego fingen hacer largas oraciones, pero peor será su condenación. Jesús estaba sentado frente al arca de las ofrendas y miraba cómo la gente echaba sus monedas en el arca. Muchos ricos echaban mucho, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aquí 2 personajes principales, los escribas y luego ¿quién? La viuda, ¿sí? Los escribas, en la época de Jesús, y hasta ahora, el día de hoy hay escribas, era gente que transcribía los textos bíblicos. En esa época, estamos hablando 2017 años atrás, o tal vez un poquito menos, no había imprenta. Entonces los libros, ¿cómo se transcribían? A mano, ¿no? En esa época todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, ¿sí? Pero ya se había escrito el Antiguo Testamento, que fue escrito ¿en qué materiales? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? En papiros, pergaminos y en piedras, ¿sí? La ley de Moisés fue escrita en piernas, en escritura cuneiforme, ¿no? En arameo. ¿En qué? En piedras. ¿Dije piernas? Ah, no fue escrito en piernas, fue piedras. Está grabado, ahí ya. Fue escrito en piedras, en papiros y en pergaminos, ¿no? El pergamino era de origen vegetal, eran de hojas, y el papiro era de origen animal, era pieles de animales, ¿no? Que eran secadas, y ahí es donde escribían los libros y todo eso, ¿no? Que lo escribían en algo que se llamaban códices. Que códices era una especie de encuadernación del cuero y del papiro,
y el pergamino los tenían en unas vasijas como que de barro enrolladas. Entonces el escriba, ¿qué hacía? Transcribir los escritos de la Biblia, ¿no? Porque como no había imprenta, entonces necesitábamos personas que transcriban eso, porque como eran materiales malos, o sea, materiales biodegradables, una hoja, ¿cuántos años puede durar? Entonces, el mismo uso las desgastaba, entonces los escribas eran los que los renovaban, ¿no? Entonces, los escribas también contextualizaban el mensaje, ¿no? Encontraban un pasaje que tal vez en su contenido original no se entendía, entonces ellos como que lo explicaban a su manera, de manera escrita. Entonces, el escriba tenía que ser un erudito. Era una persona muy respetada, muy famosa, tenía una vestimenta que a lo lejos tú sabías que era un escriba, ¿no? No llegaba a ser un sacerdote, no llegaba a ser una persona que tenía un cargo así dentro del templo, como somos sacerdotes, fariseos o algo así, pero era una persona que era reconocida por ser un erudito en la palabra de Dios. Entonces, algo que llama mucho la atención de estos pasajes, cuando Jesús habla duramente a personas, es que generalmente Jesús es duro con los líderes religiosos. Jesús con las prostitutas, con los ladrones, con los delincuentes, con los asesinos, Jesús era muy gentil. Jesús los defendía, Jesús se ponía del lado de ellos. Hay un pasaje en Mateo que Jesús le dice a los fariseos: las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios, le dice Jesús a los fariseos, que eran los líderes religiosos de la época, ¿no? O sea, en el discurso de Jesús había mucha bondad, mucho amor para la gente que era socialmente despreciada, incluso violadores de la ley y cosas así, ¿no? Pero Jesús era muy duro con la gente religiosa, con la gente que estaba en los templos y que ostentaban cargos y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué cosa está acusando a los escribas? Dice: cuídense de los escribas porque les gusta pasearse con ropas largas y les encanta que los saluden en las plazas y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas y ocupar los mejores asientos en las cenas. Aquí está hablando de que el escriba se sentía muy orgulloso de lo que era, ¿no? El escriba le gustaba que lo miren, le gustaba llamar la atención, le gustaba ser reconocido por lo que era, una persona religiosa. Ahora yo les pregunto, 2000 años después, ¿tendremos situaciones similares? ¿Será que muchos cristianos hemos podido caer en ser parte del pueblo de Dios y de querer tener algún reconocimiento o llamar la atención porque tenemos un cargo o porque tenemos influencia en algunas áreas de la sociedad o algo así, y que de pronto perdemos lo más importante y que Jesús quería, que era un corazón honesto, ¿no? Luego Jesús sigue hablando sobre los escribas y dice así en el versículo 40: además se apoderan de los bienes de las viudas y luego fingen hacer largas oraciones, pero peor será su condenación, ¿no? Las viudas en esa época, si enviudabas, pasabas a casa, el hermano menor de tu marido difunto pasaba a cuidarte, ¿no? Porque en esa época las viudas no trabajaban, las mujeres no trabajaban, era una época complicada, ¿no? Si el marido no tenía hermanos, el hijo mayor pasaba a atender a la viuda, ¿no? Pero si la viuda no tenía hijos y no tenía cuñados, la iglesia siempre atendía a las viudas. El templo tenía la función de cuidar a las viudas. Entonces, si bien la mujer tenía menos derechos en el sentido social, no trabajaba, esas cosas, al mismo tiempo las viudas sí tenían cierta protección de la comunidad, ¿no? Entonces, dice, además se apoderan de los bienes de las viudas, o sea, de lo que recolectaban para ayudar a las viudas. Los escribas, ¿qué hacían? Se lo quedaban, se lo robaban, ¿no? O sea, utilizaban su influencia religiosa, el acceso a ciertas cosas, ¿para qué?
para su beneficio, ¿no? Y vemos que 2000 años después, muchas veces esas cosas siguen pasando, ¿no? Y lo cual demuestra que necesitamos ser como Jesús. Necesitamos realmente señalar esas cosas. Como cristianos necesitamos decir, esto está mal, ¿no? No podemos permitir de que sucedan ciertas cosas a nombre de Dios y que manchen el nombre de la iglesia y la credibilidad que tiene nuestra fe. Entonces, desde esa época, Jesús ya luchaba contra esa religión mal vivida, ¿no? Y Jesús, luego de eso, habla que los escribas se quedaban con la ayuda que se le daba a las viudas, que era gente desprotegida, gente vulnerable. Y ahora Jesús pasa a hablar sobre las viudas. Y pasa a hablar una actitud buena de una viuda. Y dice así: Jesús estaba sentado frente al arca de las ofrendas y miraba cómo la gente echaba sus monedas en el arca. Muchos ricos echaban mucho, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces era una mujer pobre, era una mujer que, como era viuda, sabía que los escribas se quedaban con el dinero de ¿quiénes? De las viudas. O sea, ella sabía que el sistema religioso de la época estaba corrupto, estaba podrido. Ella era consciente de que la corrupción de la época la perjudicaba, ¿no? Era una persona que necesitaba ayuda, y los que debían ayudarla, que eran los líderes religiosos, se tiraban la plata que era para su ayuda. Yo creo de que muchas veces lo primero que haría una persona es: yo no quiero saber nada de esa institución, ¿verdad? Si nosotros nos pusiéramos en el lugar de esta viuda, probablemente diríamos: yo no quiero saber nada de eso, que encima de usar el nombre de Dios se roba lo que debería hacer para ayudarme. ¿Quién quisiera ser parte de una organización así? ¿No? Yo creo que tal vez humanamente, naturalmente, pensaríamos de que deberíamos alejarnos de una institución así. Pero ¿qué hizo esta mujer y qué nos enseña del corazón de esta mujer? ¿No? Esta mujer dice que dio 2 moneditas. Estas moneditas que ella dio eran las monedas que tenían menor valor, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la moneda que nosotros usamos que tiene menor valor? ¿Qué usamos, no? O sea, el céntimo nos lo dan devuelto, pero creo que ya ni lo dan devuelto, ¿no? Ahora dan los 5 céntimos que no sirven para nada, ¿no? Pero, ¿perdón? Claro, lo redondean. Debería ser usado, ¿no? Pero el uso habitual que podemos comprar un caramelo es con 10 centavos, ¿no? Entonces imaginemos de que es una mujer que todo lo que tenía era 20 centavos. Era el sustento que tenía para su día, tal vez. Y ella agarró y dio los 20 centavos. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿por qué lo hizo? ¿Qué creen que había en su corazón? ¿Por qué hizo eso? ¿Quién me dice algunas cosas? Bueno, en realidad yo creo que realmente, bueno, lo que yo creo es que realmente el compromiso que una persona pueda tener es simplemente con Dios. O sea, mi fe no va a depender en lo que hagan las otras personas. Simplemente creo que algún día Dios me va a pedir cuentas a ti, claro, por lo que yo he hecho. Entonces, yo simplemente tengo que enfocarme en hacer el bien. Exacto. Entonces podríamos decir que esa mujer se enfocó en Dios, ¿verdad? No se enfocó en todos los problemas que tenía esa institución, no se enfocó en que le estaban robando, sino que ella fue y pensó solo en Dios. ¿Y cuál era su intención a dar esa ofrenda? ¿Honrar a quién? ¿A la institución? ¿Honrar a quién?
a Dios. ¿Y ustedes creen que lo hizo con sinceridad? Yo no creo que una persona de extrema pobreza como ella dé dinero solo para aparentar o solo para que la miren. Yo creo que realmente esa actitud de darlo todo habla de sinceridad. Yo creo de que esta mujer mostró sinceridad, mostró compromiso, mostró gratitud a Dios a pesar de que estaba viviendo situaciones muy duras, ¿no? Mostró confianza a Dios, mostró que su sustento no viene de frutos naturales, sino que ¿quién es el sustento de los hijos de Dios? Dios. Si podemos comer, si tenemos trabajo, si estamos creciendo en algún área, si no nos falta nada, a pesar de que a veces nos sentimos un poquito ajustados, ¿quién es el que cuida de nosotros? Dios, ¿no? Una vez Jesús dijo así, ¿no? Mira las flores del campo, que ni el rey Salomón se vistió con tanta belleza, ¿no? Mira los pájaros que no siembran, no trabajan, y Dios les da su alimento. ¿Cuánto más ustedes? Yo creo que esta mujer mostró un gran corazón de renunciar a todo y poner su confianza en Dios, a pesar de que ella sabía que habían cosas que estaban complicadas. Yo creo que ella quiso honrar a Dios también con sus bienes. Y independientemente del dinero que dio, yo quiero centrarme, independientemente de que aquí se trata de dinero, yo quiero poner a un lado que el pasaje se trate de dinero y centrarme en el corazón de esta mujer. Porque todas nuestras actitudes van a reflejar lo que hay en nuestro corazón. Y eso se va a reflejar en toda área de nuestra vida, en qué cosa priorizamos, en cuál es el proceso en el cual tomamos una decisión, ¿no? En qué invertimos nuestro tiempo, en qué invertimos nuestro dinero, en qué invertimos nuestra juventud, nuestras fuerzas, en qué invertimos nuestros tesoros. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Realmente nuestro corazón está en Dios? ¿O está 20% en Dios, 20% en mi trabajo, 20% en otras cosas? ¿Realmente nuestra vida está girando en torno a Dios? Las decisiones que tomamos, antes de tomarlas nos sentamos y decimos, Dios, ¿esta decisión es la que tú quieres que tome? ¿Qué ganaba esta mujer al entregar todo lo que tenía? ¿Ganaba algo? ¿O ya había ganado algo? Yo creo que ella ya tenía la completa seguridad de que le esperaba una eternidad con Dios. Ella ya sabía lo que tenía, y lo que tenía no era algo corruptible, como dice la Biblia, ¿no? Muchas veces nosotros acumulamos, pensamos en la tierra, pensamos en el hoy, pero vivimos como si fuéramos a vivir eternamente aquí, y nos olvidamos que nuestra vida aquí es 70 y pocos años, y nos olvidamos de preparar morada para la otra vida. Nos olvidamos de construir riqueza en el cielo. Yo creo que esta mujer basó su esperanza en Dios y no en lo que este mundo podría ofrecer, ¿no? Entonces aquí vemos un contraste entre personas aparentemente espirituales y una persona que tenía una devoción verdadera. Jesús también hace una comparación entre esta viuda, que no tenía nada, y entre los ricos. Y los ricos dice que venían con un montón de dinero y daban ofrendas bastante generosas. Que la gente decía, wow, ¿no? O sea, se sorprendía de cómo una persona podría dar ofrendas tan grandes. Pero en realidad, lo que ellos estaban dando es algo que les sobraba, ¿no? ¿Y eso qué habla del corazón de la persona que da? ¿Habla sinceridad? O sea, ¿ustedes pueden decir que estos ricos eran sinceros? Salomón, que decía, no le voy a dar a Dios algo que no me cueste, ¿no? Entonces, a veces nosotros somos como estas personas ricas.
que damos el tiempo que nos sobra, agendamos nuestra semana y lo que nos sobra lo separamos para estudiar la Biblia, para orar, si es que lo hacemos, para pasar tiempo con los hermanos, para animar a personas desanimadas, para orar a personas desanimadas, por escribirle a alguien y decirle, oye, que tengas un buen día. ¿No? Y a veces no pensamos que nuestro propósito en la tierra es ese, hacer de este lugar realmente un lugar bonito para vivir. Y qué bonito cuando un amigo se acuerda y te dice, oye, que tengas un buen día, o que te vaya bien, ¿no? Porque eso habla de que lo tienes en el corazón, de que realmente el tiempo no te sobra, estás ajetreado con un montón de cosas, pero detienes un momento para decirle al amigo, oye, deseo que Dios te bendiga en este día. A veces hacemos eso cuando nos sobra tiempo. Y esa no es la actitud. Esa no es la actitud que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que realmente no seamos como estos ricos. Todos nosotros tenemos, vamos a llamarle riqueza en diferentes formas, ¿no? Y eso solamente lo usamos para nuestro beneficio, para nuestro disfrute. Pero nos olvidamos de que Dios nos dio eso para poder administrarlo de una manera de hacer este mundo un mejor lugar para vivir. Los cristianos en la Edad Media lo que hacían era que a los delincuentes, a la gente que era sentenciada a muerte o cosas así, o gente que se suicidaba también, que eran considerados impuros y que no podían estar en un cementerio común, los tiraban en fosas comunes a las afueras de la ciudad. Y obviamente las afueras de la ciudad apestaba a putrefacción, ¿no? Entonces los cristianos, ¿qué hacían? Agarraban esos cadáveres y los enterraban en algún lugar, no en un cementerio convencional, porque no podían hacerlo, era prohibido por la ley. Pero hacían eso y los cristianos fueron conocidos como los que limpiaban la ciudad. Y eso a mí me habla mucho de que Dios anhela eso de nosotros. De que realmente nosotros ofrendemos nuestras vidas. Ofrendemos lo mucho, lo poco que tengamos, ¿no? En beneficio del reino de Dios. Y el reino de Dios es ayudar al necesitado, animar al desanimado, consolar al que está triste, ¿no? Darle fuerzas al cansado, darle una mano al que necesita una mano, empujar a alguien que necesita ese empuje para crecer, para salir adelante, pasar tiempo, escuchar a las personas que necesitan ser escuchadas, ¿no? A veces vivimos encerrados en nuestros trabajos, en nuestras oficinas, en nuestras casas y no queremos saber nada con el mundo. La invitación cristiana es a salir de ese aislamiento. Cristo murió para meternos en una nueva familia, que es la familia de Dios. El propósito de Dios es, hablábamos, la reconciliación, ¿se acuerdan? Y la reconciliación del hombre con Dios y del hombre con el hombre. Y ese individualismo mata. Y nosotros podemos comprobarlo a través de esas personas que hemos visto que han vivido vidas muy solitarias. Tal vez muchos de nosotros hemos vivido vidas muy aisladas y sabemos el dolor de lo que es sentirte solo. Pero el llamado cristiano es a que nadie esté solo. ¿Realmente queremos ser como estos ricos que dan lo que les sobra? ¿O queremos ser como esta viuda que Jesús reconoce de que dio todo su sustento? Queremos ser como los escribas que aparentaban, que vivían una vida religiosa, que asistían a sus reuniones, se vestían de una manera, cuidaban las formas, pero su corazón estaba muy lejos de Dios, ¿no? Realmente necesitamos ser confrontados constantemente a esta realidad. Todos los días. Porque todos los días nosotros necesitamos nuevas oportunidades, todos los días nosotros necesitamos ponernos a cuentas con Dios, todos los días nosotros necesitamos luchar contra nuestros malos deseos, contra nuestros malos hábitos, contra nuestra carne, ¿no? Y todos los días necesitamos alimentar el espíritu, ¿no?
Muchas veces llegamos a un momento en que nos sentimos cansados, cargados, desanimados. ¿Por qué es eso? ¿Porque de pronto un día todo se enfrió? No, porque comenzaste una serie de hábitos que te enfriaron. Si quieres mantenerte cercano a Dios, tienes que cultivar nuevos hábitos. Y tienes que alimentar el espíritu constantemente. Y eso es decisión tuya nada más. A veces queremos culpar a las cosas que pasan a nuestro alrededor, pero en realidad, como dijo Jeffrey, al final Dios se va a parar delante de cada uno a escuchar las cuentas que vamos a rendir. ¿Qué hicimos con nuestros tiempos? ¿Qué hicimos con nuestros recursos? ¿Qué hicimos con nuestra juventud? ¿Qué hicimos con nuestra vida en la tierra? Si realmente la entregamos como Dios quería que la entreguemos, en gratitud, en amor, si realmente hicimos de esta tierra un mejor lugar. Últimamente los cristianos somos muy criticados por ser intolerantes, por ser homofóbicos tal vez, o por una serie de cosas que lamentablemente muchas veces lo hemos sido. Pero yo estoy convencido de que ese no es el llamado cristiano, sino todo lo contrario. Muchas veces llevamos un cristianismo equivocado. Necesitamos realmente amar como esta viuda, que a pesar de sus necesidades, de su dolor, de su tristeza, de su cansancio, de su indignación ante la injusticia, puso sus ojos ¿en quién? En Dios. Ella pudo usar de excusa, ¿para qué voy a dar dinero si al final el dinero se lo tiran los escribas? Pero dijo, no, voy a ponerlo en Dios. Ella dijo sí. Y realmente confió y Jesús la vio ese corazón y la alabó delante de los apóstoles, ¿no? ¿Qué queremos ser? ¿Queremos ser como la viuda? ¿Queremos ser como esos ricos que tenían todo en la tierra, pero tenían un corazón vacío? Ahora yo me pongo a pensar en estos ricos y en la viuda. ¿Quién tenía más riqueza? ¿Quién tenía más? Si pensamos desde un punto de vista espiritual y eterno. De aquí a cuando estemos muertos delante de Dios y pensemos en esta viuda y en estos ricos, ¿quién vamos a decir que tenía más? La viuda. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. A veces en la vida cristiana tener menos es tener más. Yo recuerdo que Facundo Cabral, yo lo escucho bastante, me gusta, ya saben. Él dijo en uno de sus monólogos, ¿no? Él no tiene casa, él vive en hoteles, para viajando y vive en el lugar donde está, en el hotel, ¿no? Él dice, yo no tengo yates porque mis amigos lo tienen. Y dice, yo lo único que tengo es la maleta con la que llevo todos mis viajes. Porque me he dado cuenta que cuando tengo menos, me tengo más. Él dijo así. Y eso a mí me hizo pensar mucho en la palabra de Dios, ¿no? Y de que a veces la invitación de Dios es a tener menos. Y de hecho el llamado cristiano no es a vivir en pobreza, ¿no? Pero sí el llamado cristiano es a saber que tenemos lo que Dios quiere que tengamos y a vivir agradecido con lo que tengamos. Y como Pablo, que decía, yo he sabido vivir en riquezas. Pablo era muy rico, ¿se acuerdan? He sabido vivir en riquezas y también he sabido vivir en pobreza, ¿no? Yo creo que esa actitud es la que debe haber en el corazón cristiano, ¿sí? Reconocer que todo lo que tenemos en toda circunstancia, Dios está de por medio y que nuestra riqueza y la riqueza que más atesoramos y que consideramos más valiosa no es la de este mundo, sino la riqueza que está ¿dónde? En el reino de Dios. Pensemos mucho en eso. Pensemos mucho en eso. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por este nuevo domingo en el que estamos aquí reunidos después de 2 semanas, Señor.
Ayúdanos a entender tus principios, Padre. Ayúdanos a entender lo que tú quieres que vivamos. Gracias por tu palabra que alumbra nuestras vidas, que renueva nuestras mentes, que hace que nuestra vieja manera de pensar sea reemplazada por la manera de pensar tuya, Señor. Ayúdanos a tener esa disposición de que nuestros pensamientos sean moldeados de acuerdo a los tuyos, Señor. Ayúdanos en esos conflictos internos que podemos tener, en esas luchas interiores en las que pasamos, muchas veces por descuidos nuestros, muchas veces porque nuestra fe también está siendo puesta a prueba, Señor. Ayúdanos en esos momentos. Y queremos hoy, como cada día en nuestras vidas, pedirte perdón por las veces que no hemos caminado como tú quieres que caminemos, Señor. Y renovar ese compromiso que tenemos de ser tu pueblo, Padre. De realmente ser sal y luz en donde estemos. Que realmente alumbremos con tu luz los lugares en donde estamos. Y que realmente seamos un reflejo de tu amor al mundo, Señor. No permitas que nos envanezcamos y lleguemos a ser como estos líderes religiosos que les gustaba aparentar, que vivían una vida religiosa aparentemente correcta, llena de cumplir todas las formas y los compromisos, pero con un corazón vacío, Señor. No permitas eso. Ayúdanos a ser como esta viuda de que no pensó en las circunstancias, no pensó en si tenía mucho o si tenía poco, o si le estaba yendo mal, o si estaba contenta o estaba triste, sino que basó su vida en honrarte a ti, Señor, en tus principios, en amarte, en honrarte, en ser agradecido y en realmente mostrar que nuestra vida, por más que nos guste o no nos guste, tú la tienes bajo control, Señor. Y sabemos que el final de nuestras vidas es bueno. Y que a pesar de que a veces tengamos momentos buenos y momentos malos, sabemos de que tú ya venciste y que nosotros tenemos esa victoria en ti, Señor. Y sabemos que podemos estar confiados porque el final es feliz. Gracias por tantas cosas buenas y tantas promesas que nos llenan de esperanza, Señor. Ayúdanos cuando nos falte fe. Ayúdanos cuando nos falten fuerzas, Padre. Y por favor, úsanos para inyectar fe al hermano y para inyectar fuerzas al hermano, Padre. Queremos realmente ser personas que tú te sientas orgullosos de que te llamemos Dios, Señor. Que realmente tú te sientas feliz de que nosotros te adoremos, te cantemos. No queremos que te avergüences de nosotros, Señor. Si no queremos realmente ser tu pueblo y vivir como tal en este mundo, Padre. Te amamos mucho y gracias por lo que estamos aquí. Gracias por que tú nos has traído, porque tú quisiste que estemos aquí. Y queremos que sigas acompañándonos todos los días como lo haces, Padre. Gracias por las nuevas oportunidades que nos das, Señor. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén.